Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir en este día medio desapacible, con lluvia, con frío, ahora que ha salido el sol, pero bueno, haciendo el esfuerzo también de casa por venir a este evento cultural para presentar la ópera prima de Miguel Ángel, ¿no? Al que todos vosotros conocéis, aunque lleva 20 años escribiendo. Esta es su primer hijo literario y esperemos que no el último. También me gustaría dar las gracias a la librería Neblí por dejarnos este auditorio. Y bueno, yo me imagino que muchos de ustedes habrán leído o por lo menos hojeado este libro. Y yo le decía a Miguel Ángel hace un tiempo que a mí se me ha quedado corto, porque a mí me hubiera gustado que esas 100 páginas apenas que tiene este relato hubieran sido 200, ¿no? Porque realmente Miguel Ángel ha tenido la destreza de meterte de lleno como si fuera un relato que vendría a ser casi como una película, porque yo no sé lo que ustedes qué experiencia habrán tenido en la lectura, pero yo lo que estaba viendo continuamente eran fotogramas de, ojalá, una futura película o una obra de teatro. Como saben, Miguel Ángel lo que ha hecho es ficcionar los últimos días de vida de Albert Camus, cogiendo como referencia las declaraciones del pastor Muma, en donde una de las últimas conversaciones entre el premio Nobel y este pastor metodista le decía que quería o tenía una ansia de trascendencia y por lo tanto de atrapar la fe. A partir de ese hecho sorprendente que pocos saben, Miguel Ángel ha trazado vuelvo a repetir, yo creo que el día de mañana esto está llamado, este pequeño relato está llamado a ser indudablemente un cortometraje o una película con mayor entidad, pero indudablemente tiene que traspasar el mundo literario para entrar más bien en el cinematográfico. Con nosotros a Miguel Ángel, yo creo que todos ustedes lo conocen, es de la cosecha del 71, está casado con Marina, que está aquí a mi derecha, junto con su hermana Cristina, ¿verdad? Está casado, tiene 3 hijos, creo que está Claudia, ¿no? Claudia con nosotros, estudió dirección de arte y fotografía, y ha sido para mí uno de los mejores portadistas de libros que hay en estos momentos en el sector editorial español. Y yo, por supuesto, que además de ser editor de Miguel Ángel, soy compañero y al que le encargo continuamente muchas de sus producciones y portadas. Ha sido director de varias editoriales, una de las últimas era Facebook, y en el 2018 creó el sello independiente Bookman. Esta es su ópera prima. Y ya de paso, para no consumir mucho tiempo, voy a presentar también a Fernando López de Rego, que está aquí con nosotros y que hay que agradecerle especialmente que haya hecho un esfuerzo de venir desde Alicante para estar hoy presentando el libro de Miguel Ángel. Él es abogado, ha ejercido muchos años la profesión aquí en Madrid, en el bufete de Óscar Alzaga y Gregorio Marañón, en Barcelona con Garrigues Walker. Ha entrado en el servicio de la Unión Europea y fue uno de las personas que ayudó a España a que entrara, ¿verdad, Fernando, en la Unión Europea, en todo ese trabajo tremendo para llegar a última hora. También ha trabajado en el área de cooperación y relaciones exteriores, en particular con África e Iberoamérica, y ha impartido infinidad de cursos, seminarios sobre temas políticos, jurídicos, sociológicos y también espirituales.
Es premio Hermès del 2016 por su comunicación generosa, por su capacidad mediadora y negociadora en pro de las buenas relaciones nacionales e internacionales y por su profundo y exquisito conocimiento del ser humano y de la humanidad que comparte y comunica en múltiples conferencias por todo el mundo. Hasta el momento ha publicado 3 libros: Teresa de Calcuta, La persona, justamente en Facebook, cuando Miguel Ángel dirigía la editorial; Isabel, una mujer sin miedo, en Agua Clara; y el penúltimo, podríamos decir, Fidel y el más allá, el hecho religioso en Cuba, porque el último libro, si Dios quiere, se va a publicar en 15 días o 3 semanas y se llama Al comulgar, y es un ensayo justamente sobre la comunión. Bueno, y ya sin más, paso la palabra a Fernando. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Es para mí de verdad una gran satisfacción estar aquí pudiendo participar en el lanzamiento de la sorprendente ópera prima de Miguel Ángel Blázquez. Por tanto, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haberme traído hasta aquí. Es para mí auténticamente un honor y además has corrido el riesgo que corren siempre los autores con los presentadores y prologuistas, y es el riesgo de que con las mejores intenciones lleven a engaños sobre lo que en realidad han escrito y con sus categorizaciones, encasillamientos, interpretaciones, pues echen a perder el sentido de lo que el escritor quería. Yo he leído el libro 3 veces. No tiene mérito, puesto que, como sabemos, como acaba de decir Alex de Rosales, es un relato breve. Cuando lo terminé por vez primera, me vino a la mente la expresión un petit bijou, una joyita, influenciado por el ambiente francés del relato. Precisamente el mismo calificativo que le ha dado María Serrano, la responsable de Cultura en el periódico El Debate, que hizo una larguísima entrevista a Miguel Ángel con motivo de la publicación del libro, que es una entrevista muy recomendable de leer por los elementos de contextualización que allí da Miguel Ángel sobre su obra. Después de la segunda lectura me quedé un poco pesaroso. Digo, mira, que tenga que ser mi editor el que me enseñe a escribir. Y al mismo tiempo, bueno, pues suscitó en mí el deseo de investigar sobre algunos de los temas que en el libro se apuntan, y cosa que he hecho. Y cuando he leído hoy por tercera vez el libro, en el tren desde Alicante, ya me he puesto en plan más positivo. Digo, aquí tengo un libro ideal para regalar a los amigos, puesto que es un relato breve, que se lee en poco más de una hora, es decir, en menos tiempo del que lleva a ver una película, y que además, en cuanto se hojea, engancha y se lee inmediatamente y además de un tirón, y proporciona pues, un indudable disfrute estético literario y además suscita reflexiones sobre cuestiones profundas que tienen que ver con el sentido de la vida y con el arte de vivir. Es un relato breve, como decimos, concretamente es un relato de ficción, pero basado en hechos reales. Los hechos reales, como acaba ya de decir Alex Rosal, pues son los 2 últimos días de la vida de Albert Camus hasta que falleció en un trágico accidente el 4 de enero de 1960. Venía, junto con su editor y amigo Michel Gallimard, de pasar unos días de vacaciones de fin de año en la finca que se había comprado con el importe del premio Nobel en Provenza, cerca de Marsella, la ciudad más argelina de Francia en muchos sentidos. Entonces, son hechos reales y lo que es, por así decirlo, de ficción son los diálogos, pero con una precisión, y es que, en mi opinión, los diálogos son tan verdad como los hechos que los contextualizan, puesto que desde que en septiembre de 2021 Miguel Ángel se interesó por Camus, con motivo de pasar por Sant Lluís, en Menorca, el lugar de donde procedía la madre de Camus, pues se ha abocado durante casi medio año a empaparse de documentos de todo tipo sobre la vida íntima de Camus. Por tanto, no ha estudiado propiamente su obra, sino que lo que ha buscado han sido biografías, retratos, entrevistas radiofónicas, fotografías, epistolarios. Se ha leído las 800 cartas que intercambió con María Casares en Francia, y en consecuencia se ha empapado de Camus y ha trasladado lo que ha percibido de Camus a esos diálogos que, por tanto, aunque de ficción, son en realidad extraordinariamente reales, son la quinta esencia de la vida íntima de Camus. Es un relato breve, es decir, que si se quitan fotografías y otros elementos, se queda prácticamente en 60 páginas,
que se estructuran en 4 actos. Por eso, Alex de Rosal ya me ha quitado, se me ha adelantado. Yo vengo con la propuesta de que esto se lleve como mínimo al teatro. Es muy fácilmente teatralizable. Son 4 actos, 4 escenarios. El único con una cierta dificultad técnica es el del vehículo, pero eso hoy en día se resuelve muy fácilmente. El estilo del libro es sorprendente. En mi opinión, el libro no es que esté muy bien escrito, es que está extraordinariamente bien escrito. El estilo redaccional, claro, terso, fluido, ligero, está en las antípodas de lo ampuloso o de lo farragoso. Y resulta en una prosa directa, hermosa, que hace la lectura muy cómoda, muy agradable. Ese estilo, en realidad, se traduce también en un enfoque determinado. Miguel Ángel ha hecho un gran ejercicio de contención, porque estando tan empapado de la vida de Camus y siendo un hombre de gran cultura y de gran léxico, se ha escondido totalmente y no ha adquirido en el libro ni el más mínimo protagonismo. Todo queda para los diálogos. Se dice en fútbol que el mejor árbitro es aquel del que no se da uno cuenta de que está en el campo por su desempeño atinado y discreto. Pues bien, Miguel Ángel, yo creo que deliberadísimamente ha tenido la idea de no tener ni el más mínimo protagonismo en el libro, es decir, de no irrumpir con interpretaciones, con juicios de valor, con explicaciones, con interferencias de ningún tipo. Todo se queda en los diálogos y él queda no es en un discreto segundo plano, es que no aparece en absoluto. Por tanto, el lector que quiera abstracciones, generalizaciones, teorías sobre la vida íntima de Camus, va a tener que elaborarlas él, puesto que Miguel Ángel no lo ha hecho en absoluto. El protagonista del libro, Michel Albert Camus, nació el 5, que no el 7 de septiembre de 1913, en Dréan, una ciudad de Argelia, que en aquellos momentos era una colonia francesa, fue la colonia francesa durante más tiempo, 132 años, hasta 1962. Era hijo de Lucien, un pied noir alsaciano, peón agrícola en una finca dedicada al cultivo de anacardo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, le moviliza el ejército francés, va a la metrópoli y enseguida cae muerto en el campo de batalla, cuando su hijo, Albert, no había ni cumplido el primer año de edad. De su padre solo le quedó una foto y el telegrama en donde se le comunicaba la muerte. La madre, pues una buena persona, pero muy sencilla, prácticamente analfabeta, y la abuela, 3/4 de lo mismo, pues no pudieron dar en realidad cariño, dar afecto a Camus. Entonces, entre la orfandad y ese medio familiar, tenemos ahí una clave importante de su vida interior, de su personalidad futura. A pesar de la pobreza extrema de la familia y del barrio en que vivía, en donde los periódicos, revistas, libros brillaban por su ausencia, nada hacía prever que de ahí pudiera salir un escritor, uno de los escritores más exitosos, más reconocidos de la historia, pues salió Albert Camus, porque por ser huérfano de guerra recibió becas, hizo la primaria, hizo el bachillerato e hizo incluso la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Argel, terminando, como exigía la ley francesa en esos momentos, con una tesis que fue nada menos que sobre la influencia del pensamiento griego clásico en el cristianismo sobre la base de los escritos de Plotino, un neoplatónico del siglo II, y del doctor de la Iglesia por antonomasia, el doctor de los doctores, de los 27 doctores que tiene la Iglesia desde este año, San Agustín. Por cierto, parece que Argelia es un campo que se presta a generar filósofos franceses contemporáneos. De allí salió también Louis Althusser, el muy católico y muy comunista pensador y preceptor de Jacques Derrida, también franco-argelino, el deconstruccionista que venía de una familia judía sefardita con orígenes en Toledo. Como claves para comprender a Camus en su niñez está la pobreza, está la orfandad prematura, está la escritura precoz inducida por un profesor de primaria que se llamaba Louis Germain, al cual le dedicó el discurso de aceptación del Nobel del 57, puesto que consideraba que a este profesor de primaria le debía el ser escritor. Otro profesor ya en el bachillerato, Jean Grenier, le introdujo a la lectura de los filósofos más provocadores y concretamente le regaló los libros nada menos que del cuestionador, del iconoclasta por antonomasia, Friedrich Nietzsche. En un momento dado, la vida en Argelia de Camus se rompe su fugaz matrimonio con Simone Huet, que duró muy poco, lastrado por las infidelidades recíprocas, se rompe su pertenencia al Partido Comunista,
del que se desencanta porque avala en la escena internacional cosas como el pacto Molotov-Ribbentrop entre nazis y soviéticos, y se rompe también su relación con Argelia, puesto que como periodista lanzó unas críticas furibundas a la administración colonial francesa y esta reaccionó maniobrando para que nadie le diera trabajo, por lo cual tuvo que coger el petate y marcharse a París, en donde pasaría el resto de su vida. Llega a París y trabaja como periodista inicialmente en Paris Soir y empieza a escribir ya sistemáticamente. Es en París donde en realidad escribe prácticamente toda su obra. Tiene un éxito muy prematuro, muy pronto, tanto es así que obtuvo el Premio Nobel de Literatura nada menos que con 44 años de edad, lo cual es jovencísimo, en 1957, al año siguiente que nuestro Juan Ramón Jiménez. Influencias en su psique y en su vida íntima del periodo parisino, bueno, pues la sofisticación intelectual de París en contraste con el provincianismo argelino. También, bueno, pues un segundo matrimonio con Francine Faure, que era también pied noir, con la que tuvo dos mellizos, Jean y Catherine. El haberse codeado con los grandes de la intelectualidad, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, y la opulencia relativa que le dio toda esa celebridad y que le permitió convertirse en un pequeño burgués caprichoso en cuanto a su estilo de vida, que se podía dar todos los caprichos y todos los excesos. Voy rápido porque no me quiero comer el tiempo disponible. Simplemente unas pinceladas para retratar a Camus. En lo físico era más bien bajo, más bien delgado, bien parecido, con una salud muy lastrada por la tuberculosis, que tuvo crónicamente toda su vida y que no le impedía, sin embargo, llevar siempre pegado al labio inferior un gitán negro sin filtro, el equivalente a nuestros antiguos celtas, esos petardos de nuestra infancia, y con uno de ellos aparece en la foto de portada, que para mí tiene reminiscencias de ¿cómo se llama? Humphrey Bogart, el protagonista también magrebí, entre comillas, de Casablanca. En lo ideológico, muy difícil de encasillar. Él además no quería que se le encasillara, él odiaba los esquemas, de hecho, y mucho más el que se le aplicaran a él. Por tanto, aunque había militado en el Partido Comunista, se salió pegando un portazo y abjuró de ese partido y de todos los partidos. Se le clasificó con Sartre del gran existencialista y él se negaba a admitir esa catalogación. Se le tachó de nihilista y él dijo que en absoluto, que él no estaba en el nihil, él no estaba en la nada. Él quería rellenar el espacio personal y social con valores básicos como la libertad y como la igualdad. En una entrevista, aún declarando que ni era practicante ni siquiera creyente, se negó a que lo catalogaran como ateo, porque él pensaba que declararse ateo era una confesionalidad más, era una toma de postura en relación con la cuestión de Dios, y él no la tomaba, él no se encasillaba, él estaba abierto a todo, incluso a lo que desbordara su razón, su mente discursiva, como podía ser la trascendencia. En suma, ¿cómo catalogarle? Bueno, pues con Máximo, que también eso le enfadaría, una especie de libertario sui generis y sobre todo como un rebelde ante los principios y valores establecidos y sobre todo los de la corrección política del medio en que él vivía. Era un hombre que era un rebelde y de hecho, bueno, pues su libro, tal vez su ensayo más conocido, es L'Homme révolté, el rebelde, en donde teoriza brillantísimamente sobre el hecho de que lo que libera al hombre auténticamente, al ser humano, no es la revolución de las masas, como propugnaba, por ejemplo, Sartre, sino que es la actitud individual de rebelión ante todo lo que nos circunscribe, ante todo lo que podemos cuestionar y normalmente no cuestionamos porque lo damos por hecho. Como psicología, bueno, pues en línea con ese espíritu ideológico rebelde, era un caos en su vida. Era un hombre, en fin, al que se le coge cariño, pero contradictorio, incoherente en algunas de sus cosas, pero en el fondo entrañable, creo yo. Y esa misma rebeldía lo hace simpático, pues que era una rebeldía ante un medio muy arrogante como era el de Jean-Paul Sartre y su séquito de marxistas que se permitían, a la ligera, avalar al estalinismo, avalar a Mao Zedong y avalar al castrismo, entre otras cosas, que son precisamente las categorizaciones o los racionalismos extremos que Camus tuvo la clarividencia de ver que eran extraordinariamente peligrosos. Bueno, para ya ir avanzando, ir en realidad liquidando cosas, no quiero
estancarme, simplemente voy a dar decir unas cuantas palabras de algunos de los temas que se apuntan o que se tratan en el relato. El primero de ellos es el de la relación entre el editor, Michel Gallimard, y el autor, Albert Camus. Tenían una relación profesional, obviamente, pero también tenían una relación muy estrecha de amigos, y es que trabajaban mucho juntos, porque no solo Gallimard construyó gran parte de su éxito, que le ha convertido en el coloso editorial francés, más que Hachette, más que Flammarion, más que Albin Michel, más que Lamartinière, construyó su éxito en gran parte por las obras de Camus, que se le han vendido como rosquillas, sino que además, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la ocupación alemana, cesa la intervención de la editorial, a cuyo frente habían puesto a una persona cercana a los nazis ocupantes, bueno, pues lanzan el fundador de la editorial, Gaston, y su sobrino, pues Michel Gallimard, relanzan la editorial con la idea de atraer la atención con las llamadas colecciones modernas, y a su frente pusieron una de ellas, de la colección Esperanza, a Camus. Es decir, que tenían una relación casi cotidiana, y de ahí se generó una gran amistad, una estrecha amistad, a pesar de los orígenes sociales muy diferentes. Orígenes burgueses de uno, orígenes de un barrio perdido argelino el otro, hasta el punto de que Simone de Beauvoir decía que veía en Camus un punto sic, porque está en el diccionario de la Academia, además, de macarra argelino. Decía eso, refiriéndose a Camus de una manera peyorativa. Tenían una gran amistad, tenían una gran relación, y eso posibilita el que el núcleo del libro sea precisamente el de los diálogos entre ellos dos, entre Michel Gallimard y Albert Camus. Y es que Gallimard era un hombre muy culto y por tanto podía seguir a su autor en todas sus elucubraciones, en todas sus disquisiciones. Y Camus, por otra parte, era un hombre de una sola pieza, es decir, sería muy criticable en algunos aspectos caóticos de su vida, pero era una persona que no tenía una doble moral, que no es que fuera sincero, es que era directamente transparente, no tenía ningún recoveco oculto para su editor y amigo Michel, y por tanto los diálogos podían ser extraordinariamente ricos. En fin, no me atasco aquí, simplemente decir que esto es relativamente frecuente, el que las relaciones entre editor y autor deriven en una amistad. En Estados Unidos tenemos el caso de Maxwell Perkins, un redactor del New York Times que fue fichado por la muy conservadora editorial Charles Scribner & Sons. Se topó allí con unas momias muy anticuadas en la editorial y él las revolucionó yendo a buscar talento literario ignoto en gente joven, y sacó nada más y nada menos, y tutorizó, y fue amigo a veces en una relación hasta paterno-filial, más que de amigos, pues nada menos que de Scott Fitzgerald, el Gran Gatsby, de Thomas Wolfe y de nada menos que Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura en el 54, del que Perkins era el amigo que se ocupaba hasta de comprarle los aparatos de pesca por los que iba por el Caribe, cuando escribió El viejo y el mar, o el que le tramitaba y le gestionaba los divorcios para que su escritor no perdiera tiempo en ese tipo de minucias, por así decirlo. En España había un caso también muy conocido, el vallisoletano Delibes y el barcelonés Josep Vergés, el fundador de Destino, que fue el que le publicó toda su obra, se hicieron íntimos amigos, y al final Delibes permitió que se publicaran 4 décadas de correspondencia entre Vergés y él, porque dijo, bueno, finalmente esto no es más que el relato de una relación inicialmente de intereses que ha trascendido a un afecto recíproco fuerte y a una fraternidad vitalicia. Hago aquí un inciso, porque aunque hoy hablamos de Miguel Ángel, escritor, yo le he conocido hasta hoy en su faceta de editor. Miguel Ángel es un hombre activo, hiperactivo, creativo, hipercreativo, humanista, hiperhumanista, con un sentido estético extraordinario que se aplica no solo a la literatura, sino a cualquiera de las artes. Y como editor es de la antigua escuela. Es un editor humanista que, con la misma humildad con la que se esconde en este libro y deja a los dialogantes todo el protagonismo, pues como editor se nota claramente que lo que él quiere es hacer feliz al autor, que su proyecto de libro salga adelante lo mejor posible. Yo aprovecho en este momento para darle las gracias por eso, puesto que he sentido siempre un gran cariño, una gran cercanía. Recuerdo que una vez que vine a Madrid me invitó a comer y me dijo, te invito para que nos conozcamos mejor, pero también porque se ha muerto un escritor que publicó en Facebook,
y no había tenido la oportunidad de acercarnos de una manera más personal, y me ha quedado una amargura por eso. Eso no creo que lo puedan decir todos los editores. Un segundo tema en el libro, obviamente interesantísimo, sobre todo a los que les gusta la filosofía, es el de la relación Camus-Sartre, los dos iconos de la intelectualidad de izquierdas en el París de la época en que las celebridades filosóficas y literarias tenían una fama, no podían salir a la calle literalmente porque la gente se arremolinaba a su alrededor, pues tenían una celebridad en esa época y en ese lugar, como tienen hoy los grandes deportistas, que tampoco pueden salir a la calle, o los grandes cantantes. Al principio hubo una amistad, puesto que en época de enemigos comunes nadie pleitea. Y entonces, bueno, colaboraron literariamente, por ejemplo, en la revista Combat, en la que dirigía Camus y en la que escribía frecuentemente Sartre. Pero termina la Segunda Guerra Mundial, termina la ocupación y empiezan a surgir tensiones derivadas de sus distintas idiosincrasias y de sus distintas ideologías. Ya Sartre empieza a decir que Camus es un buen escritor, faltaría más que lo negara, pero que es un filósofo totalmente amateur. Y bueno, pues Camus no se queda callado y dice que Sartre es un icono de la intelectualidad, que está encantado de haberse conocido, pero que tiene un punto de falta de humanidad y hasta de crueldad. Y es que Sartre propugnaba que se condenara a la pena capital a quienes habían sido colaboracionistas con los nazis, y propugnaba además, con toda la tranquilidad, eliminar físicamente a los contrarrevolucionarios de todas las revoluciones comunistas del mundo, puesto que, y esto es un subproducto ideológico del ateísmo de todas las épocas, cuando se niega la trascendencia, como lo hacía Sartre, que era un ateo filosófico, él decía que la razón lleva a la negación de la existencia de Dios. Bueno, cuando se es un ateo filosófico como era Sartre, el hombre está desprovisto de trascendencia, de valores absolutos, y en consecuencia es simplemente un conglomerado físico-químico con una vida psíquica sofisticada, pero en fin, como no tiene valores absolutos, no tiene mayor importancia quitarlo del medio para allanar el camino a la revolución. Camus puso el dedo en la llaga cuando acusó de falta de humanidad a Sartre y a los que comulgaban con su ideología. El caso es que finalmente lo que eran tensiones llegaron finalmente a un momento de ruptura. Y la ruptura llega cuando Camus publica L'Homme révolté en 1951, El hombre rebelde, en donde, entre otras cosas, y para abreviar, pega un torpedazo en la línea de flotación del comunismo estalinista, que avalaba, entre otros, Sartre. Sartre reacciona con gran furor, y desde la revista Le Temps Moderne, que era como los cuadernos del diálogo aquí en una determinada época, pues escribe diatribas contra Camus y encarga que se escriban diatribas. Camus replica, hay contrarréplicas, y finalmente en aquel momento la sensación que quedó tras el rifirrafe es que ganaba Sartre, y ganaba esa sensación porque tenía más adeptos y además porque la intelectualidad de izquierdas francesa de ese momento estaba totalmente vendida a la cosmovisión comunista. Con el tiempo, sin embargo, Sartre ha caído en un gran descrédito. Prácticamente hoy, cuando se hacen referencias a él, es para reírse de sus dotes de futurólogo, pues que no ha sucedido nada de lo que previó que sucedería. En cambio, Camus sí que se puede considerar que ha sido un buen futurólogo, puesto que fue quien alertó contra el gran peligro liberticida de los racionalismos extremos y de ese tipo de construcciones, como era concretamente pues el estalinismo, el maoísmo o el castrismo. Sartre visitó Cuba, se entrevistó con Fidel Castro y con el Che Guevara, y dijo, urbi et orbi, que el Che Guevara era el hombre más perfecto de la época. En ese momento, dicho sea de paso, Che Guevara era el jefe del centro de fusilamientos de San Cristóbal de La Habana, a las afueras de la capital cubana. Ya para ir terminando, decir que hay otro tema en el libro, que es el tema de la búsqueda espiritual de Albert Camus. Este se podría decir, aunque solo se le dedican 6 páginas en el libro, que es el tema central del libro. Se puede decir que es el tema central por el título del libro, La última palabra de Albert Camus, y por la frase que lo encabeza. Y creo que es algo así como: no voy a dejar de luchar por alcanzar la fe. Esta es la frase que figura al principio del libro, antes de pasarse al texto. Y es que
¿Cuál era el contexto de esa búsqueda espiritual de Camus en los últimos meses, en los últimos años de su vida? Bueno, pues el contexto en lo exterior era el éxito total. Había recibido el Nobel hacía poco y vivía en la celebridad máxima, y eso se traducía pues, en una gran opulencia en lo material incluso. Pero iba por otros derroteros completamente distintos. Él sentía, y le confesaba a Michel Gallimard, a su editor y amigo, él sentía un hastío profundo. Él sentía un desasosiego interior permanente. Él sentía una insatisfacción que le atenazaba totalmente. Y, en consecuencia, sintiéndose así, pues a diferencia de Sartre, que conseguía que había descubierto la pólvora con su sistema filosófico, Camus consideraba que no había llegado a ningún lado y que seguía en la búsqueda. Y seguía en la búsqueda, además llegó a exteriorizarlo, a verbalizarlo, de verdad, de sentido, de plenitud. Él buscaba, y no buscaba dentro de un terreno ya rayado por un esquema ideológico, él buscaba como hombre rebelde descondicionadamente, sin ningún rayado de terreno, abierto incluso a lo que pudiera venirle fuera de su mente racional, de la cual inteligentemente desconfiaba, viendo además las creaciones intelectuales de otras personas a dónde llevaban. Entonces, él no rayaba el terreno, él estaba abierto a todo y estaba, por tanto, abierto incluso a lo que pudiera venir de fuera de la razón. Hay que advertir en este punto que, como dije hace un momento, la tesis de fin de carrera de Sartre, de Camus, fue en parte sobre su paisano San Agustín. Obviamente leería a fondo el libro básico de San Agustín, que son las Confesiones, que escribió entre 397 y 398 en latín. Vivía en Numidia, una provincia del Imperio Romano. En mi opinión, es muy difícil leer a fondo las Confesiones y salir incólume vivencialmente, filosóficamente, teológicamente. Las Confesiones de San Agustín no son otra cosa que una de las 4 grandes autobiografías espirituales más descarnadas y sin pudor que se han escrito en la historia del cristianismo. Narra su juventud pecadora, San Agustín, sus aventuras filosóficas, sobre todo con los maniqueos, y finalmente su conversión radical. Probablemente algo le quedó de ese íter y vital en la mente a Camus, y por eso no quería rayar el terreno, no quería, en su búsqueda de sentido, de plenitud, de verdad, no quería cerrarse a nada. Bueno, he dicho que hay 4 grandes autobiografías, así como dicen en Chile, a calzón quitao, es decir, sin restricciones. Las otras, obviamente, son el libro de la vida de Teresa de Jesús, de 1588, Historia de un alma, de Teresa de Lisieux, de 1898, y la más popular en el mundo anglosajón, que es La montaña de los 7 círculos, del trapense Thomas Merton. El caso es que en los últimos momentos, en los últimos meses de su vida, Camus fue a la iglesia americana de París a escuchar los conciertos de un organista extraordinario que era Marcel Dupré. Pero, en fin, se fue quedando y se quedó a los sermones de un pastor metodista estadounidense que estuvo como pastor visitante varios veranos en esa iglesia americana de París. Se hicieron amigos, conversaban frecuentemente, comían incluso frecuentemente. Howard Moma, que así se llamaba el pastor, le regaló una Biblia en francés que, según dijo luego Camus, leyó 3 veces, es decir, más que cualquier cristiano ha hecho en toda su vida. Y empezó a plantearle preguntas, interrogantes sobre sus sermones y sobre lo que leía. Se dio cuenta pronto de que Howard Moma, a pesar de que era un hombre encantador, tenía unas limitaciones intelectuales, las respuestas a veces eran fragmentarias e incluso precarias, pero Camus tenía la suficiente inteligencia para no hacer depender su búsqueda de la proficiencia, de la excelencia intelectual y teológica de una persona determinada, por tanto acudía directamente a las escrituras. En fin, el caso es que años después, muerto ya Camus, Howard Moma, que después de cada reunión con el celebérrimo escritor tomaba notas de todo lo que habían hablado, intentando que fueran lo más fidedignas posibles, bueno, pues Howard Moma escribió un libro que se titula El existencialista hastiado, mis conversaciones con Albert Camus. Ese libro se ha traducido al español y se ha publicado por Voz de Papel, precisamente, creo que en 2005, es decir, la misma editorial que ha publicado el libro de Miguel Ángel. Ahí se recogen todas las conversaciones que mantuvieron Moma y Camus y concretamente se da a conocer el gran impacto que tuvo en Albert Camus el pasaje en el capítulo, creo que es el 3º del Evangelio de San Juan,
de Jesús hablando con el fariseo y miembro del Sanedrín, que se hizo discípulo de Jesucristo, Nicodemo. Ahí le habla Jesús de nacer de nuevo. Esa es una idea que a Camus le interesó muchísimo, probablemente como le pasa a muchas personas, porque tienen en su conciencia toda una serie de cosas que les gravitan fuertemente, que les lastran, que les impiden estar libres, ser felices, etcétera, etcétera. Por eso la idea de nacer de nuevo le interesó y sometió a interrogatorio a Howard Moma. Howard Moma, bueno, pues le dijo, pues nacer de nuevo es como lavarse, es como que se te perdonen tus pecados como consecuencia de la redención, es como que se limpia totalmente la pizarra de todos los garabatos que tenía, es como empezar de nuevo sobre un lienzo virgen. En ese momento, cuenta Howard Moma, cuando le dijo eso, Camus le dijo, esto es lo que yo busco, Howard, esto es ello, a esto quiero comprometer mi vida a partir de este momento. Esas frases podrían ser las últimas palabras de Albert Camus. Yo ya no me extiendo más para no quitar tiempo, porque sé que además que hay una hora de cierre. Simplemente decir que hoy inicia su andadura independiente el libro de Miguel Ángel. Un acto de presentación de un libro es como una botadura de un buque, es como un parto de un bebé largamente gestado. Hoy inicia su periplo, este libro, por mares que no sabemos por dónde discurrirán. Yo me permito, aparte de recomendarles muy fuertemente que lean el libro, pues me permito también recomendarles que lo regalen. Es un regalo precioso y además tiene las características ideales para ser el típico regalo que se lee y que conmueve. A Miguel Ángel le doy las gracias por traerme hasta esta silla y en nombre de los cientos, de los miles de lectores que se deleitarán con su joyita, pues le doy también las gracias porque ellos no lo podrán hacer casi nunca personalmente. Gracias por la atención. Gracias te doy yo a ti. Después de esta clase magistral, como vais a suponer, poco voy a decir yo. Sí que apunto de las cosas que Fernando ha dicho, que no me he leído las 850 y tantas cartas, he sobrevolado sobre ellas buscando sobre todo las expresiones, la relación, la personalidad de Albert Camus. Y ni Fernando sabe lo que yo voy a decir, ni yo sabía lo que él iba a decir y acaba de pronunciarnos. Con lo cual hay algo que me llama siempre la atención y es que tenemos muchas cosas en común. Yo tengo un guión, porque yo soy hiperactivo y podemos estar aquí 3 horas o 5 minutos. Esto es una condición de mi personalidad. Pero lo primero que quiero hacer es agradecer. Estoy conmovido por esta clase. O sea, yo, que en mi etapa de juventud no tuve la suerte de tener profesores, y perdona, pero te voy a nombrar así, profesores como Fernando y como otros, los estoy teniendo ahora y esto es una ayuda para mí, porque yo, digamos que lo que he aprendido, lo he aprendido ya en una edad más adulta y siguiendo a personas que evidentemente para mí son una referencia. Entonces, ¿cómo no voy a dar gracias? Doy gracias porque veo tantas caras aquí, pero lo primero a Marina, a mi mujer, a Claudia, en representación de mis 2 hijos que no sé dónde están, pero vamos, que ellos también están haciendo un camino digo, toda mi familia, de entender y de convivir con un Miguel Ángel que no conocían, porque ciertamente cuando Fernando dice, Alex, al que también voy a agradecer, pero cuando Alex ha citado y ha dicho que llevo 20 años escribiendo, en mi familia pocos o casi ninguno lo sabía. Y mis amigos creo que tampoco, muchos de ellos lo conocían. Te tengo que dar las gracias, pero sobre todo porque estamos ahora digamos, en una posición que yo no me esperaba, y es estar sentado a tu lado como autor y no en una mesa de trabajo diseñando libros o compartiendo nuestra pasión literaria. Con lo cual, a partir de ahora voy a coger el guión, porque si no ya empiezo a despistarme y me vais a disculpar que lo lea. Después de los agradecimientos a Alex y a Fernando por compartir conmigo la presentación, a todos los que estáis hoy aquí, a los lectores y al personal de esta librería que nos acoge. Gracias también a Ricardo,
y a los empleados de la distribuidora, y a todos los que me habéis ayudado para poder escribir el relato que hoy se presenta. Hay personas que no han podido estar, a las que también tengo muy cerca. Y también quiero hacer explícito mi agradecimiento a Élida, que se ha dado una paliza auténtica de corrección del texto, y a Pilar, una amiga librera muy querida, que con su experiencia y su amistad me obligó a quitarme la chaqueta de editor para meterme en la piel del escritor. Sin ella este relato no sería lo que es. Ella siempre me dice, ¿lo has escrito tú? Sí, pero ella me ha ayudado, hemos tenido discusiones, me colgaba el teléfono y me decía, hasta que no vuelvas a la escena no vuelvas a llamarme, porque ella, que ha leído mucho y que sabe cómo es un relato, me ha enseñado a mí lo que es un relato. Y por supuesto a todos vosotros que estáis aquí. Sois muchas caras conocidas, muchos amigos, mucha familia, a mi familia política, a mi familia de origen, por supuesto. Diferencio esto porque en psicología es muy interesante entender cuál es la familia de origen y cuál es la familia política para aprender a quererlos a todos. Y no me voy a olvidar de mis amigos periodistas, y es una cosa muy llamativa porque yo les he entregado el libro a aquellos que trabajan en el medio periodístico y no les he pedido que escribieran nada, solo he querido que se lo leyeran. Y han sido muchas las reacciones, no quiero olvidarme a ninguno, a José María Zabala, a María Serrano del Debate, a Paco Serrano Oceja, a Cristina López Lichting, que está aquí con nosotros, a Adolfo Torrecilla de Hace Prensa, a Pablo Ginés y a Alex, que comparten trabajo en el grupo Libros Libres. Y si me dejo alguno, que me perdone. Fernando, sé que has cambiado tu agenda por estar hoy aquí y has viajado desde Alicante, tenías responsabilidades allí, recibías a gente en estos días, te lo agradezco muchísimo. Evidentemente, después de escuchar a Fernando, uno intenta no salir abrumado por el conocimiento y por la capacidad que tiene de no solo de recordar todas las fechas, algo que siempre me sorprende, sino sobre todo de diseccionar y del trabajo que ha hecho de leer el libro y no quedarse solo en una valoración literaria, sino que el trabajo que has hecho y en cierta manera yo intuía que se podía llegar a leer el libro en estos estadios, ¿no? Desde el literario, pasando por el psicológico, por el filosófico, por el espiritual. Hay estratos como para poder leerlo varias veces o una vez, pero intentando llegar a todos ellos. Con lo cual, te he pedido que presentaras el libro conmigo por muchas razones, pero sobre todo porque desde que nos conocimos he reconocido en ti que también escribes algo que me ha ayudado siempre. Tu seriedad a la hora de investigar, tu generosidad y tu humildad. Todo ello en una relación que comenzó siendo profesional y que ha traspasado las barreras de lo profano para vivir en lo humano. Como bien sabes, nos hemos confiado penas y alegrías y hoy estamos aquí juntos participando de este momento. Nos acompaña también don Felipe López Martín Loeches. No. Don Felipe, que es mi suegro, fue quien me envenenó con la pócima de la lectura, cuando yo era un adolescente. Gracias a sus consejos y a otras personas, muchos que estáis aquí hoy, he ido encontrando mi camino y he podido modestamente acercarme a la cultura y gozar de la belleza. Algunos conocéis más o menos lo que hago y también sabéis que he editado libros en los últimos tiempos, pero muchos no sabíais que escribo. Es algo que llevo haciendo más de 20 años y mi obra es mayormente poética. Pero si hoy estamos aquí presentando este relato es porque Alex Rosal, mi editor, confió ciegamente, con el riesgo que eso supone, en el texto que le envié cuando casualmente en una comida y hablando de otros proyectos se enteró de que estaba escribiendo sobre los últimos días de la vida de Albert Camus. Durante todos estos años he custodiado con pasión, sufrimiento y gozo la vocación de escribir. Y he trabajado siempre de forma autodidacta, fuera de los esquemas de un sistema o conviviendo con individuos que tienden a controlar y homologar a las personas, en un mundo en el que cada vez es más complejo descubrir la voz interior que las almas sensibles llevan dentro. Escuchad lo que dijo José María Gironella en su conferencia El novelista ante el mundo en el Ateneo en el año 53. Es uno de los textos que releo y releo y me fascina. Siempre he creído que lo primero que hace falta para ser un novelista es ser un hombre. Si el hombre falla, falla la obra. Hace falta un armazón interior sólido, y en la medida en que ese armazón espiritual sea sólido,
la obra será duradera. Nunca he creído en la afirmación tal hombre fue inferior a su obra. ¿Qué significa esta frase? Nadie puede dar lo que no lleva dentro. Luego creo que lo que hace falta es tener vocación, vocación en el sentido pleno, en el sentido tantas veces hablado de no poder vivir sin escribir. Sentir que la sangre se convierte en tinta, que en los dedos le brotan a uno plumillas en vez de uñas, necesidad absoluta de expresarse. Por último, creo que para alcanzar la plenitud en tanto que novelista, hace falta llegar a resolver interiormente varios problemas fundamentales. Por ejemplo, hay que sentir si se cree o no en Dios. Sin tener esto resuelto, pueden demostrarse dotes narrativas, instinto del idioma e incluso dar, en un momento determinado, con un tema apasionante. Pero al hablar de novelista, hablo de una obra prolongada y fecunda, voluminosa, que constituya para el futuro una especie de inventario de sentimientos humanos. Es evidente que yo estoy al inicio de un camino muy largo. Muchos me han dicho tras leer el relato, sigue escribiendo, y eso intentaré. La vocación de escribir es lo único que me permite perseverar. Escribir un libro es como concebir un hijo, que misteriosamente deja de ser tuyo nada más nacer, del que tienes que desprenderte. Cuando lo entregas a la imprenta, sientes un temor último de separarte de lo que has cuidado y llevado tantos meses en tus entrañas, pero es ya una criatura que tiene vida propia. Esta es mi experiencia. Lo que ha sucedido desde que el libro empezó a llegar a los lectores es algo que ya no depende de mí. Para terminar, quiero compartir con vosotros el epílogo que escribí. Aquí pido permiso para hacerme un poco presente, cosa que, como Fernando ha dicho, no he hecho en el relato, también ayudado por quienes me han aconsejado. Y que finalmente no se publicó en el relato, pero hoy que estáis aquí lo comparto con vosotros. Albert Camus ha pasado a la historia sin envejecer, en la flor de la vida y de su creación. Mi obra aún no ha comenzado. Son palabras del propio Camus. En los últimos años, antes de una muerte no elegida, dio un giro de timón inesperado y comenzó su particular travesía de acercamiento a la fe, según el testimonio de gran valor biográfico que nos dejó Howard Mumma en el libro ya citado. Voy a seguir luchando por alcanzar la fe, le dijo Camus a Mumma la última vez que se vieron. Después Camus falleció. Esto que sigue lo digo yo. Estoy en el bando de quienes luchan incansablemente por buscar la verdad a pesar de que sus vidas estén cargadas de mentiras, de traiciones, de dolor sufrido y provocado, de angustia y en ocasiones dominados por una desesperanza que solo tiene sentido si forma parte de ese camino de búsqueda radical de la verdad y del bien, que habitan siempre en lo profundo del ser humano, más allá del juicio de los hombres, la máscara de la apariencia o una moral vacía de experiencia. Escribiendo este relato he pensado mucho en todos los que luchan a diario por vivir y no se conforman con una vida banal, vacía de sentido, rutinaria y acomodada en las seguridades. La esperanza es para rebeldes y valientes, nos recuerda también Camus, paradigma de hombre verdadero, de buscador incansable, a pesar de su límite y su incapacidad, como puede reconocerse en toda su obra y en su propia historia. Desde los primeros artículos hasta su novela inacabada El primer hombre, el acento de esa búsqueda define toda su humanidad. Una búsqueda sin tapujos que a buen seguro le trajo no pocos sufrimientos. ¿Quién puede asegurar que Camus no tuvo una conversión previa a su muerte? Nadie conocía su alma salvo ese Dios que su razón negaba, al que no pudo impedir hacerse presente en su conciencia o actuar en su corazón. Esa negación no afirmaba implícitamente una existencia. También quería deciros que cuando se publicó el relato me entró el estrés de las redes sociales. Todo el mundo me decía, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en Facebook, en Twitter y ser activo, y me entró un estrés tremendo. Entonces me decían todo esto, yo me abrí una cuenta en Instagram y duré un mes. Me he salido de todas ellas. Me quita mucho tiempo para trabajar, leer y escribir. Tras la experiencia redacté un artículo que titulé Mi red social preferida es el abrazo. Este momento que estamos viviendo juntos es la verificación de que no hay red social más potente que esta, o al menos más real. Os invito a visitar de vez en cuando mi página web si queréis enteraros de las últimas novedades, porque no hay más. Ahí voy subiendo lo que va sucediendo y por supuesto os invito, como ha hecho Fernando, a leer el relato. Hoy tenéis aún aquí disponibles ejemplares de la primera edición, porque la segunda ya está en el mercado y la primera se agotó en 15 días. Lo que pasa es que la librería hizo acopio de ejemplares para la presentación. Y os agradezco mucho a los que ya lo tenéis, si lo habéis leído, que lo recomendéis, como decía Fernando, que lo regaléis, y a quienes no lo tengáis os invito a poder comprarlo hoy si queréis que os lo dedique. Muchas gracias por venir.
cual luego en todo caso, bueno, tú lo regalas a quien consideres. Si os parece, abrimos una ronda de preguntas. ¿Quién rompe el hielo? Esto no estaba previsto, ¿eh? Hombre, ya que estamos aquí tan bien, no sé si los responsables de la librería vamos bien de tiempo, ¿no? Bien justo. Bien justo, bueno. Pues entonces yo creo que vale la pena, Cristina. Sí, por meter el dedo en el ojo, comentaba Fernando que hay varios temas en el libro, la relación con el editor, con Gallimard, la relación efectivamente consigo mismo y con su Dios. Hay otro asunto que también se plantea, que es el problema de él con las mujeres, ¿no? Que es un asunto interesante porque después en las conversaciones he abundado con Miguel Ángel en esa cuestión. Podías extenderte también en ese tema. Él podría pasar por un perverso casquivano, ¿no? Y sin embargo es parte también de su búsqueda. Bueno, de esto ya hemos hablado efectivamente. Se le ha tildado de mujeriego a Camus. Cuando uno profundiza en la vida de Camus desde su primera infancia hasta que muere, el 4 de enero de 1960, sobre todo percibe que tiene una carencia afectiva brutal. Una carencia que hoy en día, dejándose ayudar, se puede resolver, se puede vivir con esa carencia, pero él, si no me equivoco, no hizo un camino, por ejemplo, de terapia psicológica, de dejarse ayudar en ese sentido, y lo que hacía era buscar en las mujeres, en el afecto de las mujeres, en el abrazo de las mujeres, en el beso, en la instintividad de las relaciones, esa falta. Él en realidad buscaba el afecto de su madre, el abrazo de un padre que no tuvo, y por supuesto él es Albert Camus y no le he podido conocer personalmente como para debatir acerca de si eso realmente era para él motivo de satisfacción o motivo de sufrimiento. Yo creo que es más bien lo segundo, aunque hubiera una satisfacción puntual. No sé si... Bueno, has metido el dedo en la llaga más que en el ojo. Cuando lo termina se queda con ganas de más, y perdonad si paso a lo siguiente, pero bueno, a un TDA no le importará cambiar de tema. ¿Qué tienes en mente? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás con alguna idea? Porque uno lo termina y dice, a ver qué más ha escrito, ¿no? Bueno, como he dicho antes, mi obra ha sido mayoritariamente poética. Yo he escrito mucha poesía. Este es un formato nuevo para mí y me ha abierto un horizonte posible para un TDA, para un hiperactivo y una persona con déficit de atención. De hecho, hay por ahí algún gazapo interesante, pero sobre todo yo lo relaciono con esa hiperactividad que muchas veces dices algo y tienes que ir verdaderamente a investigar porque mezclas muchas cosas. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntas, David, claro que tengo cosas, lo que pasa es que tengo tantas que no sé por dónde empezar. Entonces, sí te diría que este formato me ha abierto ese horizonte como para... En su día yo tuve una idea para montar unos encuentros que se llamaban, además está aquí don Rogelio Rovira, al que nunca se lo llegué a proponer, pero me hubiera gustado hacer aperitivos de filosofía, es decir, pequeños momentos para que alguien que no conoce a un escritor, a un autor, a un pensador, pueda empezar ese camino de conocimiento. Para mí este libro es esto, sobre todo para mí en primer lugar, y si sirve para otros, pues me alegraré mucho, ¿no? Sí, tengo cosas en mente. He empezado ya a escribir. Tengo 2 novelas extensas, inacabadas, que vienen de años atrás, pero hay novelas que seguramente no se publiquen post-mortem. Aquí, que soy bajito. Perdón. Yo quería compartir lo que me ha supuesto leer el libro este, y como también soy como tú muy disperso, leo simplemente lo que te mandé,
que es lo que más me ha parecido como más interesante, ¿no? Le decía, me encanta el episodio en el que se habla de la vocación y el deseo, en el que la conversación entre Camille y la chica esta, ¿no? Dice, yo te diría que seas fiel a tu deseo, hagas lo que hagas. Y apuesta toda una carta. La vocación es algo muy real y está presente en todo lo que haces. Lo que me impresiona es que este tema de la vocación ahora está como muy silenciado en general. Nos vemos arrastrados a trabajar en aquello que nos da un recurso para pagar la luz, el gas, etcétera, ¿no? Y se trata de vivir la vocación aunque no puedas vivir de eso. Yo mi vocación es una y lo que tengo que trabajar no coincide. Pero custodiar ese deseo grande te permite vivir tu trabajo, que no es de lo que te permite vivir del trabajo de una manera en paz. Me ha encantado el libro, pero sobre todo me gusta esta lectura de lo que Camille nos quiere decir, porque hay muchos otros pasajes con los que me veo identificado en esa lucha desde lo imperfecto hacia algo de búsqueda de lo que te llena, ¿no? Y te agradezco el libro porque se lee fácil. Yo llevo pocos años metido en el tema de la lectura y me facilita poderme implicar más en este aspecto. Pues muchas gracias. Hago un inciso rápido por lo que dices, y es que la vocación evidentemente es algo importantísimo en la vida de una persona. En mi caso, cuando yo empecé a hablar con alguien, con Marta, que ahora es una colega nuestra editora, Marta, ¿cómo se apellida? Marta... sí, bueno, una amiga, fue de las primeras personas que empezaron a escuchar ese timbre de esa voz que yo tenía, pero que no había mostrado a nadie. Y me dijo, si quieres escribir, escribe, pero lleva un sueldo a casa. Y eso me ayudó mucho, porque te hace estar con los pies en la tierra y no empezar a elevarte, como muchas veces los que escribimos por necesidad tenemos que elevarnos un poco a buscar cosas que a lo mejor no encontramos en tierra, pero me ayudó muchísimo a ser muy serio con mi trabajo, y eso me ha permitido hacer un trabajo serio también a la hora de escribir. Última pregunta. No decir, en cuanto a la personalidad y lo que ha hecho y lo que va a hacer mi yerno o mi hijo, que creo que en él nació la vocación, y la vocación junto a la voluntad mueve el mundo. Yo he escrito muchísimo. El que es abogado lo sabe. Se lo decía, yo no escribo porque me gusta mucho leer. Te lo he dicho siempre. Por eso no escribo. Porque he hecho miles y miles y miles de folios en demandas. Llevo 50 años o 60 de abogado. Yo te conozco a ti y tú a lo mejor a mí, de Óscar Alzaga y todo eso. Son tiempos pasados, pero me suenan. Me suenan ya muy poco porque estoy perdiendo la memoria. Pero repito, esa vocación, en cierto modo, se la inculqué a él porque es que pasa una cosa. Yo he escrito también algunas cosas, él lo sabe, no voy a hacer referencia a las mismas, pero yo cuando llego a una librería, como esta, por ejemplo, siento algo como los borrachos que entran en la taberna. Palabra de honor. O sea, me siento en mi casa, no sé. Digo, qué maravilla que esto esté desapareciendo. ¿Por qué es que está desapareciendo? Coges a los chavales en este momento con tanto internet y con tanta tal, y no saben lo que es esto. Pero yo entro aquí y me pongo malo. Y eso lo llevas tú también en las venas. Deseo que siga siendo así, porque vas a hacer grandes cosas.
con el deseo de tu suegro, ¿no? De tu suegro, pues esperemos que, estoy seguro también, coincido contigo, que va a hacer grandes cosas. No hemos dicho que la última palabra de Albert Camus es el primer volumen de una colección que Miguel Ángel ha creado, Voz de papel primen, que él dirige. La segunda, bueno, más adelante, seguramente en el segundo semestre, volveremos a reeditar, ¿verdad, Miguel Ángel, en esta colección el libro de Howard Mummar, ¿no? El existencialista hastiado, también la obra de Sartre, Barionat, y también, aunque Miguel Ángel no lo ha dicho, y si me das permiso, Miguel Ángel ya está preparando una segunda novela al estilo de esta, con una extensión más o menos parecida y con un personaje también muy atractivo que todavía no quiero desvelar, porque bueno, ya llegará el momento cuando Miguel Ángel lo considere. Pero bueno, afortunadamente, y como decía su suegro, vamos avanzando en la carrera literaria, vamos avanzando, ¿verdad, Fernando?, en una carrera que estoy convencido que nos va a dar muy buenos momentos de lectura y muy buenas experiencias, ¿no?, vitales, y con ese deseo terminamos el acto. Os pido que compréis el libro para vosotros, o como decía Fernando, para regalar a vuestros amigos o familiares. Como decía también el suegro de Miguel Ángel, la cultura está contenida, ¿no?, de alguna manera, está pasando por momentos en donde parece que el tsunami de los móviles y las tabletas la está enterrando, pero también entre todos tenemos que hacer pequeños gestos justamente para apoyar esa cultura, ¿no? Y un pequeño gesto podría ser justamente comprar el libro, difundirlo, y también Miguel Ángel aquí os lo va a dedicar. Yo como editor tengo la obligación de empujaros justamente a que entre todos podamos hacer esos gestos y podamos mantener estas experiencias culturales vivas. Sin más, agradeceros y, si os parece, despedimos el acto con un aplauso a Miguel Ángel. Muchas gracias.